¿podrías recordarme cómo hacíamos para sacar y armar la función de demanda y oferta cuando teníamos una tabla con los valores? Sí, ahí voy. Ahí voy. Esa era la clase 3, ¿no, Paula? Creo que sí. De todas maneras, a ver, está bueno que lo sepan, pero no se, para mí, a mi criterio, no se confundan o no se hagan lío en eso. En realidad, cuando explicamos eso, porque fue a partir de una tabla que derivamos la función, era para mostrar cómo llegar, además de a través de la tabla, a través de la función, con la incorporación de una variación en la demanda, era creo que en ese caso. Pero no, en general no les vamos a pedir que a partir de una tabla deriven la función e incorporen... No. Sí fue para nosotros mostrar cómo se podía llegar o a través de la tabla o a través de la función. Ah, bueno, listo. Gracias, me quedo tranquila Sí, entonces. ahí lo que tienen que en ese ejercicio, Sí, igual no. está bueno que lo revean a ese ejercicio, porque sí, lo importante es que puedan responder a estas preguntas que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso que decía que la cantidad demandada, ¿sí?, aumentaba un 60% a cada precio, ¿sí?, y que ustedes en la tablita lo buscaron aumentando la cantidad para cada precio, ¿sí?, aumentábamos la cantidad un 60%, ¿bien? Para cada cantidad un 60%. Entonces, ¿qué veíamos? Que la función de demanda se desplaza, ¿sí?, haciendo como un pivote. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a medida que mayor la cantidad, ese valor es mayor, ¿sí? El 60% de una cantidad pequeña es chiquito, el 60% de una cantidad grande es grande. Y se corre hacia la derecha, suma horizontalmente. Eso es lo que... Primero, entender bien que cuando decimos que se suma un tanto por ciento a la cantidad demandada, bien, la función de demanda va a sumar hacia la derecha. Entender bien cómo se van a mover la función de oferta cuando decimos así, se suma la función de demanda, se suma cantidad, ¿bien? Y después, entender que si bien la cantidad demandada, ¿sí?, a cada precio aumentó un 60%, en el equilibrio final, dada la elasticidad de la oferta, ¿bien?, en el equilibrio final, la cantidad demandada no va a aumentar un 60%, sino que va a aumentar una cantidad menor, ¿bien? Y que para que aumentara un 60%, ¿sí?, exactamente tendríamos que tener una función de oferta horizontal, ¿sí?, una función de oferta infinitamente elástica, ¿sí? En ese caso, solo en ese caso podría correrse el nuevo equilibrio, darse en este punto y la cantidad aumentar totalmente el 60%. De lo contrario, la cantidad va a aumentar menos de un 60%. ¿Sí? Acá teníamos, miren, los dos casos extremos. Cuando aumenta la función de demanda, si tuviéramos una oferta horizontal, la cantidad sí se aumenta un 60%, y si tuviéramos una curva de oferta vertical, ¿sí?, totalmente inelástica, la cantidad no aumenta y el precio sí aumenta. ¿Sí? Y después el otro caso, ese era uno para un aumento en el precio, y después habíamos hecho otro, pero era un aumento del precio, ¿sí? Todo lo mismo, en la tabla que hacíamos, decía que el precio aumentaba un 40%, entonces a cada precio, ¿sí?, lo multiplicábamos por 1,4, lo aumentábamos un 40%, ¿bien? No necesitábamos la función. Tal vez lo que nosotros de que ustedes vean que por la tabla se obtenía lo mismo por la función, y también para que, más que nada es un entrenamiento para ustedes de que relacionen todo el tema de la pendiente y de la función con los valores de la tabla. Bueno, y acá también entiendan que cuando estamos aumentando un porcentaje del precio, también un porcentaje chiquito del precio es una variación chiquita, un porcentaje grande del precio es una variación grande. Y es un desplazamiento hacia arriba, ¿sí?, de la función de demanda. Y lo mismo, en este caso, que tenemos una curva de oferta con pendiente positiva, el precio varía un 40%, el aumento de la demanda es un 40% del precio, pero en el equilibrio final, el precio varía menos de un 40%, ¿sí?, dada la pendiente positiva de la función de demanda. Solamente en un caso extremo,
¿sí? Donde tuviéramos una función de demanda infinitamente inelástica, totalmente inelástica, solo en ese caso íbamos a tener que el precio sí iba a aumentar ese 40%. ¿Bien? Eso es lo más importante que a ustedes les tiene que quedar este ejercicio, que la variación, ¿sí? A partir de lo que tienen que ver es cómo a partir de la variación de la cantidad de la oferta o de la demanda, ¿sí? Se da un nuevo equilibrio, ¿sí? Y el resultado final de ese nuevo equilibrio, ¿sí? El aumento del precio, la cantidad o la caída del precio y la cantidad, ¿sí? Depende de las elasticidades de las funciones, ¿bien? Y que tenemos casos extremos. ¿Y qué sucede en esos casos extremos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Se entiende. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Sí, sí. La pendiente de isocuanta y Sí, la de isocosto, sí. ¿van con signo negativo siempre adelante? Porque yo creo que lo estuve viendo a veces con signo negativo y a veces no, y nada, quería estar segura. Quizás se utiliza en valor absoluto siempre, no sé. Claro, en realidad, si las vas a hacer cuando vamos a obtener la condición de equilibrio, ¿sí? De equilibrio de largo plazo, que decimos la pendiente de la isocosto se iguala a la pendiente de la isocuanta, ahí la usamos en positivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que decimos que es la tasa marginal de sustitución, que la usamos como una tasa, ¿sí? Entonces la usamos positiva. Y la relación de precios, que también la expresamos en positivo, ¿sí? O sea, en ese caso siempre en positivo. No es necesario, te conviene siempre en positivo, salvo que digas, bueno, que estemos hablando de la pendiente en sí y reforzar que la pendiente de ambas funciones son negativas, ¿sí? Pero los efectos de la aplicación matemática, cuando hacemos la igualación en el equilibrio, las usamos en positivo, ¿sí? Bueno, Si no, igual, si la gracias. pones en negativo y pones las dos en negativo, el ejercicio te va a dar lo mismo, ¿sí? El tema es que si pones una en negativo y la otra no, ahí sí, vas a tener problema. Ok, gracias. Bien. ¿Quiere que veamos algo, revisemos algo de este tema de equilibrio a largo plazo? Sí, porfa. Bueno, profe. A ver, eso era la clase 6. No, sí, la clase 6, ¿no? Sí. Bueno. Es muy importante, como yo les dije en la clase un montón de veces, que sepan graficar, y obtener la función de isocosto, que eso era la clase anterior en realidad. ¿Sí? Acá tenemos la función isocosto que nos da este ejercicio, ¿sí? Siempre la función isocosto va a depender del factor de los factores, ¿sí? De la cantidad de trabajo y de la cantidad de capital. Cuando la graficamos, ¿sí? Graficamos el capital en función del trabajo. Por eso cuando decimos la función explícita, ponemos K en función de L. Y ahí nos queda que la pendiente de la isocosto es la relación de precios. Bien. Eso lo vimos en la otra clase, en la clase 5, ¿sí? Así que mírenlo, repasen cómo cambia la función, qué pasa con esta función, cómo va cambiando cuando cambia el precio de alguno de los dos factores, ¿bien? O el precio, o el costo. Bien.
Bueno, en el ejercicio lo que hicimos fue buscar la combinación óptima de factores, ¿sí? Antes para buscar la máxima producción, ¿sí? Que puede obtener el productor con un costo dado, ¿bien? Dijimos que era donde las dos pendientes se igualan, ¿sí? Donde la pendiente de la función de la isocuanta es la tasa marginal de sustitución técnica y la pendiente de la isocosto es la relación de precios. ¿Bien? Entonces, donde se igualan las dos pendientes, ahí vamos a obtener el punto eficiente del productor, el punto óptimo. Entonces, el ejercicio nos daba una función de producción y nosotros obteníamos las productividades marginales, o sea, para poder aplicar esta regla, bien, que la pueden aplicar así o la pueden aplicar así. Yo, a veces más, para no, por las dudas no confundirme, la aplico así porque me resulta más práctica decir la productividad marginal del trabajo ponderada, va a ser ponderada por el precio del trabajo, igual a la productividad marginal del capital, ¿sí? Dividido el precio del capital. Me resulta más cómodo usarla de esta forma, pero eso, bueno, depende de cada uno. Entonces necesitamos las productividades marginales. Para obtener las productividades marginales hacíamos las derivadas parciales. No vamos a, ¿se acuerdan que les dije? No le vamos a hacer calcular las derivadas parciales en el examen. Se las vamos a dar calculadas, ¿sí? Ya directamente para que ustedes apliquen la regla óptima, como en este caso. Entonces, una vez que tienen las derivadas parciales y el precio de los factores, bien, igualan el cociente de las dos productividades marginales, que es la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta, con la pendiente de la isocosto. Y de ahí obtienen esta relación, la relación que dice cómo se combinan K y L. Bien, esa relación me va a decir cómo, dado esos precios de factor y dada la tecnología, ¿sí? Este productor siempre va a estar en el óptimo si combina los factores de esta manera. Bien, si combina los factores de esta manera, este productor va a estar en el punto óptimo, ya sea que esté maximizando producción para un costo dado o minimizando costos para un nivel de producción, siempre le va a convenir combinar los factores de esta manera. Ahora, para saber exactamente cuáles son las cantidades de K y L exactas, ¿dónde las veíamos? Para ver eso lo vemos en la función de isocosto, ¿sí? En la restricción, porque yo sé que tengo que combinarlas de esta manera, pero tengo que ver si me alcanza. O sea, ver qué cantidad puedo comprar. Entonces, para eso usamos el presupuesto que tiene el productor. Y reemplazamos esa combinación en la función de presupuesto del productor, ¿sí? En este caso, fíjense que K, que estaba acá, lo reemplazamos por la relación. ¿Bien? Entonces nos queda todo expresado en función de L, despejamos L, y después obtenemos K. ¿Bien? Y una vez que obtuvimos L y K, podemos obtener el nivel de producción. ¿Bien? Entonces, una vez que obtenemos el nivel de producción, ahí obtenemos la combinación 8, 12 de factor, que nos indica la máxima producción o la isocuanta más alta posible que podemos alcanzar. ¿Bien? Después hicimos algún ejercicio donde hacíamos, en este caso, por ejemplo, aumentaba el presupuesto, ¿sí? Y entonces cuando aumentaba el presupuesto, ¿qué decíamos? Decíamos, la relación óptima no cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la combinación óptima nos indica una relación entre L y K, ¿sí? Y eso no cambia, siempre nos vamos a manejar en este rayo. ¿Por qué? Porque no cambió ni la tecnología ni el precio de los factores. Pero ahora que tenemos un presupuesto mayor, podemos alcanzar un nivel de producción más alto. Y volvíamos a hacer todos los cálculos y nos daba que el nuevo nivel de producción era 108. ¿Sí? Y así obteníamos otro punto en el sendero de expansión, que el sendero de expansión nos muestra los puntos óptimos, ¿sí? Para los mismos niveles de precios. ¿Sí? El punto óptimo del productor, ¿sí? Donde el precio de los factores no se cambia, porque si cambiara el precio de los factores, cambiamos
de sendero de expansión, ¿sí? Es otro sendero de expansión. Y después se acuerdan lo de que habíamos calculado los rendimientos crecientes para ese caso, ¿sí? Habíamos dicho que la variación de los factores era un 50% y la producción para eso había aumentado un 125%. Entonces, como la producción aumenta más que proporcionalmente a los factores, decimos que hay rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Siempre que la producción pueda aumentar en una proporción mayor que los factores, ¿sí? Son rendimientos crecientes a escala. Profe, Sí, cuando no nos dan la función de producción, ¿cómo hago para sacar tipo nivel de producción máximo? Porque creo que en una tarea estaba así y no me daba cuenta porque no tenía una función de producción de la empresa. no. Cuando no te da, o sea, lo que vas a obtener es este punto, ¿sí? Sí, Porque sí podés obtener el punto, ¿no? Porque ya te dieron las productividades marginales, te la dimos en el ejercicio. Por eso no es necesario. Vas a poder obtener este punto, lo que no vas a poder poner valor a la isocuanta. Le pondrás el valor Q máximo, ponele, teórico, ¿sí? claro, Pero no le podés poner un valor porque si no te lo dan la función de producción no sabés. buenísimo. Gracias. No, de nada. Bien, entonces les decía, recuerden también esto, el tema de los rendimientos a escala, crecientes, constantes y decrecientes, que son los rendimientos que analizamos en el largo plazo, cuando ambos factores pueden cambiar, ¿sí? Que tienen que ver con la especialización, con la división del trabajo, o con el tema del rendimiento decreciente cuando una empresa es muy grande, con el tema del control, la coordinación, que entonces ahí ya pierde eficiencia y se dan los rendimientos decrecientes. Eso es a largo plazo. A corto plazo lo que analizamos son rendimientos del factor variable, ¿sí? Que eso tiene que ver con cómo cambian el rendimiento del factor variable cuando mantenemos fijo el otro factor, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una son los rendimientos a escala, que son los que se miden a largo plazo, y otra cosa son los rendimientos del factor, ¿sí? Los que vimos en las etapas del proceso productivo, que esos son los rendimientos del factor variable. ¿Bien? Y que las funciones de costo a corto plazo dependen de eso, del rendimiento del factor variable a corto plazo. ¿Bien? Y las funciones de costo a largo plazo dependen de los rendimientos a escala. Bien. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algún ejercicio que quieran? Rever. A ver, estoy pensando. ¿Escuchan la música que tengo de fondo? ¿Ustedes? Sí. Hace un rato estaban con la cumbia, ahora están con Horacio Guaraní. Ustedes ni lo deben conocer, capaz. Tremendos los vecinos que tengo. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Si no, ya está. Dejamos acá, igual ya se nos está por terminar el tiempo. Disculpen que tardé en entrar, pero porque pensé que podía entrar con la clave de siempre y no, era otra clave. Y hasta que después me organicé para que me la pasen y eso, tardé un montón. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, a ver, esperen que reviso un poco el chat a ver si hay alguno que quedó con alguna duda. O escriban en el chat si son tímidos. Lo de impuesto es importante, lo que le decíamos con Paula, ¿sí? que también que relacionen lo que les dije yo en la clase pasada, que hagan ese ejercicio que relaciona los impuestos con las elasticidades. Eso está bueno porque generalmente lo que me interesa es eso, es que
conocer la incidencia del impuesto, qué proporción cae sobre consumidores y productores, y eso depende de las elasticidades, entonces, bueno, esa relación, ¿sí? Entender cuándo va a ser mayor la incidencia sobre el consumidor o cuándo va a ser mayor la incidencia sobre el productor. No, los ejercicios que me preguntaban ahí son multiple choice, así que lo que hacemos es poner, en realidad lo que hacemos es poner el ejercicio, sí, va a ser de la modalidad, o sea, parecidos a los que vimos en la práctica, solo que van a tener varias opciones de resultados y ustedes van a tener que hacer todos los cálculos, ¿sí? Para ver qué resultado es el correcto. Alguien me había preguntado algo del ingreso marginal, no sé si eso lo aclaramos hoy cuando hicimos lo de la derivada, ¿no? Era con ese tema, lo del ingreso marginal. ¿Quedó claro? El ingreso marginal, si bien se los podemos pedir, esperen que les voy a compartir pantalla, en una tabla, ¿sí? Con valores discretos, o bien, a partir de la derivada, si tenemos la función. Bien, ¿se acuerdan que en esta clase, que es una de las que yo le había dejado grabada, que habíamos empezado la clase, ahí yo les mostré un ejemplo, ¿sí? De cómo obtener el ingreso marginal en una tabla. Bien, entonces ahí sí hacemos la variación del ingreso total sobre la variación de la cantidad. Bien, por ejemplo acá, ¿sí? Que el ingreso total pasa de 0 a 100 sobre la cantidad que pasa de 0 a 10, o sea 10, 100 sobre 10 me da 10. Acá el ingreso total que es 180 menos 100 es 80, y divido la cantidad que 10, 80 dividido a 10 es 8. Y así vamos haciendo, ¿sí? La variación del ingreso total sobre la variación de Q. Pero, eso cuando no tenemos la función. Cuando tenemos la función, sí, vamos a hacerlo por la función y aplicamos la derivada. ¿Para qué no, por lo generalmente usamos el ingreso marginal? Lo usamos porque el ingreso marginal, ¿qué nos ayuda a ver del ingreso total? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación hay entre el ingreso total y el ingreso marginal de una función de demanda con pendiente negativa? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ingreso total tiene esta forma de campana? ¿Sí? ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Necesitábamos, por lo general, nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál Profe, es el...? Sí. puede ser que cuando el ingreso total llega a su máximo punto, el ingreso marginal es 0. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, cuando nos preguntan cuándo es el ingreso total es máximo, para qué precio el ingreso total es máximo, ¿sí? Eso lo tenemos que sacar haciendo su derivada igual a 0. Hacer su derivada, o sea, hacer su pendiente igual a 0, o sea, buscar el máximo, es haciendo el ingreso marginal igual a 0. ¿Sí? Que esto lo habíamos hecho acá. ¿Sí? Obtuvimos el ingreso marginal haciendo la derivada, ahí sí aplicamos la derivada. ¿Bien? La regla de la derivada, pero no hacemos la derivada de IT sobre la derivada de Q. ¿Sí? Es aplicar la regla de la derivada y punto. Y ese ingreso marginal que nos da, ¿sí? Lo igualamos a 0 porque, ¿qué decíamos? El ingreso marginal primero es positivo. ¿Por qué? Porque el ingreso total está aumentando. El ingreso marginal es la pendiente del ingreso total. ¿Sí? Entonces, cuando la pendiente del ingreso total es positiva, cuando el ingreso total aumenta, el ingreso marginal es positivo. ¿Sí? Cuando el ingreso total llega al máximo, el ingreso marginal es 0. ¿Bien? Y cuando el ingreso total comienza a caer, tiene pendiente negativa, el ingreso marginal es negativo. ¿Bien? Entonces, sacábamos el ingreso marginal, lo igualábamos a 0, eso nos daba la cantidad. ¿Bien? Nos daba estos 500. ¿Sí? Porque el marginal depende de Q.
Entonces, cuando lo igualamos a 0, no tenemos el precio, obtenemos la cantidad. Pero el ejercicio generalmente, en los ejercicios se le pregunta cuál es el precio que maximiza el ingreso total. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar esos 500 para obtener el precio? ¿Dónde reemplazan este valor? ¿Sí? Usted obtiene este valor, ¿sí? El valor que maximiza, de la cantidad que hace máximo el ingreso total. Bien, pero ahora tienen que saber cuál es el precio para ese valor. ¿Dónde lo van a reemplazar? ¿Se acuerdan? Lo reemplazan en la función de demanda, ¿sí? Y una vez que lo reemplazan en la función de demanda, ahí obtienen el precio, ¿sí? Que hace máximo el ingreso total. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen la cantidad, van a la función de demanda y ahí obtienen el precio. Ese es el precio que maximiza el ingreso total. ¿Se entiende? Bien. Profe, Sí. hay una compañera puso en el chat si podíamos ver el equilibrio de producción de largo plazo, pero el de tarea. Y yo ¿Cuál? también me gustaría ¿Cuál? el Ay, de producción de largo plazo. producción de largo plazo, pero ¿Me ¿cuál? escucha, profe? Sí, sí. El del... El de las tareas. el de las tareas... Ay, a ver, El- esperen. claro, al final de la guía, creo que es el 4. Sí, esperen, les paso porque no nos queda re poco tiempo. Pero que Ah, también ok. es un equilibrio del productor. Equilibrio de producción a largo plazo, sí. Y, esperen que ya lo busco y les digo el resultado. Esperen. Tengo que tener por acá. Equilibrio de productor a largo plazo, sí. En ese, sí, la cantidad de trabajo me da 21,9 y el capital da 15,39. ¿Si es el ejercicio 4? Sí, sí. Ah, no, esperen, no. Primero da 21, me estoy leyendo lo final. Primero da 21 y 12. ¿Sí? Sí, Da 21 y 12. Hay un precio hay un cambio en el precio del capital, sí. ¿sí? Que pasa a 300, y ahí sí tienen que volver a calcular, a volver a armar la combinación óptima, ¿sí? Ahí hay un cambio en la regla de la combinación óptima, porque cambia el precio de uno de los factores. Ok. Ahí tienen que volver a calcular y ahí les da que L es 21,9 y K es 15,39. Claro, pero el inciso E que dice, indique qué sucede con el nivel de producción total alcanzable, era por esto que yo te preguntaba cómo saco el nivel de producción si Claro, no, si no me solamente, dan una. claro, bueno, marcás el punto, ese punto 21,9, 15,39 lo marcás en la función de isocosto, ¿sí? Ah, ok, lo veo Y gráficamente ahí nomás. lo ves gráficamente y ahí trazas una función de isocuanta tangente a esa función de isocosto, ¿sí? Y marcás que esa es la Listo, máxima, nada más, exacto. Pero sí tenés que marcar el buenísimo. punto, sí el punto lo podés marcar en la función de isocosto porque ya tenés, o sea, tenés la función, tenés los precios, o sea, lo podés marcar. Y la función de isocuanta la haces teórica, ¿sí? Ok, Porque sí, no les daban, no nos daban los niveles de producción, no. Bien. Bueno, chicos, cualquier cosa, a las 8 hay otra clase de consulta, ¿sí? Que yo les mandé también por el SIU, la otra clase dale, de gracias, profe. Emiliano, ¿sí? Así que cualquier cosa, súmense ahí, a esa clase. Chao, nos vemos, chicos. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, buenas tardes. Ya, profe.